Hola, ¿Me escuchás? buenos días. Sí, queríamos agradecer a la participación de los secretarios generales, bueno, Carlos Minucci, que es el orador, Mario Romero de Apinta, Fabián Bochela de UPJET, Fabián Catanzaro de Vialidad de Buenos Aires, de la Federación de Vialidad, la participación de Horacio Gilini, y bueno, así que bueno, lo que les voy a pedir a todos, por favor, que se identifiquen con el nombre y la organización a la que pertenece y mantener los micrófonos apagados mientras no tengan la palabra. ¿Sí? Bueno, Horacio. Bueno, sí, es fundamental lo de los micrófonos porque, bueno, si no se acopla, escuchamos otros ruidos y ya somos 60 personas, por lo cual va a dificultar la situación. Bueno, para también los que se van agregando, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Horacio Serén, yo soy secretario de Derechos Humanos e Interior de Molineros. Tenemos el honor, los molineros, de coordinar la Comisión de Derechos Humanos de la Corriente Federal. Decirles gracias por participar de este Zoom. La charla que vamos a tener hoy es parte de un ciclo que estamos pensando desde la Comisión, que justamente es pensar el país y el mundo que queremos tras el COVID-19. Y si hablamos del país que queremos, sin duda que hablamos de energía. Y energía relacionada a los derechos humanos. Esto es una cuestión marco del proyecto nacional que todos deseamos. Y acá, sin dudas, queremos agradecerle al compañero Carlos Minucci por su gentileza, por su disposición, la de él y todo su equipo para bueno, estar en esta charla tan orientadora, Carlos, para nosotros. Y esto va a demandar que esta situación, que tenemos que usar la tecnología justamente, que tanto tiene que ver también con la energía, usar esta tecnología hace que dividamos esta charla en dos, para que todo nos quede más claro cómo vamos a convivir en esta charla. Carlos va a exponer lo que él crea necesario y después de ahí vamos a habilitar una ronda de preguntas para que podamos debatir. Hay secretarios generales de otras organizaciones hermanas en este Zoom, así que también quisiéramos contar con la opinión de los mismos una vez que Carlos termine su exposición. Contarles también que por ahí si sienten alguna otra voz, acá tenemos la coordinación de 3 compañeros más y compañeras que hoy me acompañan, que son Alejandra, como ya la mencioné y estuvo ya hablando recién, presentando a los compañeros destacados, a Diego de APSE también, y a Karina de Molineros. Van a escuchar que puede hablar Alejandra, o puede hablar Diego, y puede hablar Karina, nombrándome a aquel compañero que por ahí yo no vea y quiera hacer alguna pregunta. Para hacer preguntas, bueno, la opción es o mandar un mensaje, que Alejandra, Karina y Diego van a estar agendando, o simplemente levantar la mano, hacer seña de humo, lo que fuese, para que nosotros podamos verlo y atender a las preguntas. Así que, sin más, y agradeciendo nuevamente al compañero Carlos Minucci de disponer de este tiempo para nosotros, Carlos, todo tuyo el micrófono. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias. Quería saludar también a Roberto Dou, que es director de OSEBA, el ente regulador de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Y, a ver, primero no voy a dar una charla académica porque no soy académico. Segundo, voy a tratar
de hablar desde la vida sindical qué es lo que nos está pasando con el tema de la energía eléctrica y por qué hablamos de derechos humanos. Pero para empezar, quiero decirles que no es un invento de la Asociación del Personal Superior de Empresa de Energía. El 12 de agosto del 2016, nosotros en las 26 puntos que la Corriente Federal lanzó, esos 26 puntos, en el punto 4 estaba la reapropiación y control estatal de los recursos estratégicos y los servicios públicos. En este país panquequero, donde cada uno se acomoda de acuerdo a los vientos que vienen, la coherencia de la Corriente Federal y el gremio quien les habla, seguimos sosteniendo, como se sostenía en ese momento, que estos servicios eran esenciales y declarados como derechos humanos. Y sobre esa base que la Corriente Federal fue llevando en el mes de agosto del 2016, hemos seguido desde el gremio una cantidad de trabajos importantes. Yo, por ejemplo, les digo que a partir del año 1907, en el país se impuso un sistema de concesiones contratadas por monopolios privados extranjeros, que se caracterizó por la ineficiencia y la corrupción que tenía el sistema eléctrico en Argentina. Y hoy se repite en la Argentina como se ha repetido en otros años. Perón en la Constitución del año 49, a raíz de todo esto que venía sucediendo con estas monopolizaciones y a las cuales no pudo vencer, en la Constitución del 949 establece un giro muy rotundo en materia de política energética y en su artículo 40 dispone que las fuentes de energía eran propiedad inalienable de la nación y los servicios públicos eran función irrenunciable del Estado. Esto no se cumplió. No se cumplió porque los intereses del servicio energético en la Argentina siempre fueron superiores a los intereses de los usuarios. En el año 58, cuando Frondizi decide estatizar las empresas de la capital federal y la provincia de Buenos Aires, es producto justamente de lo que estamos atravesando hoy, que es el estado de privatización y corrupción que había en estas empresas. Y en el año 58 no le queda otro camino que hacer una sociedad anónima en ese momento era la CHADE, que después al año y medio Frondizi le compra las acciones y Segva queda como la única empresa del Estado de servicios eléctricos. A partir de ahí se produce una reactivación del sistema eléctrico, donde nace una empresa pujante, una empresa con inversiones, una empresa con personal que se lo capacitaba. El sindicato de Luz y Fuerza en su momento inaugura su escuela de secundaria, donde los alumnos que se recibían entraban en la empresa Segva a trabajar. Segva llegó a tener, dado que en Italia eran los países que mucho más tenían capacidad de aprendizaje y de formación energética, Argentina superó a Italia en la década del 80, la superó con una cantidad de trabajadores que han hecho hasta las propias herramientas de alta tensión. Por ejemplo, en Segva se hicieron las primeras herramientas que el trabajador podía trabajar en líneas de 500 sin cortarlas, con herramientas que habíamos hecho nosotros en la empresa Segva. Veníamos con un crecimiento exponencial en la cual Segva no daba pérdidas. Pero aparece en escena lo que nosotros llamamos la revolución
postergada que venía haciendo la oligarquía desde el 43 en adelante. Y aparece Neusta y Grondona, acuérdense de Neusta y Doña Rosa, donde desde su lugar de comunicación, y ahí empiezan los medios de comunicación a tener un peso muy específico, comienzan a atacar a las empresas del Estado. Acuérdense la publicidad de que lo que venía de afuera era mejor y las sillas nuestras se rompían. Acuérdense la publicidad de la silla, que alguien compraba una silla en Argentina, se sentaba y se rompía, y compraba una en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo y esa silla no se rompía. Ese tipo de programación llevó a que Alfonsín tuvo, discúlpenme si hay algún radical, Alfonsín tuvo un gran problema. Lo esmerilaron de adentro y de afuera. De adentro porque cuando fallecen los grandes terratenientes de él, que eran los que lo sostenían dentro de un gobierno coherente, Alfonsín se tuvo que enfrentar con los militares, se tuvo que enfrentar con los poderosos, acuérdense en los silbidos en la sociedad rural argentina, y en el área energética, aquellos que estaban a cargo del sistema energético optaron por poner todas las fichas en lo que era el sistema hidráulico, hacer grandes represas, que en ese momento en Argentina había un servicio de usinas que estaban respondiendo a las necesidades que en ese momento tenía la Argentina. Ya se había, en la época de Perón, se había creado Agua y Energía, en la época de Perón nace Hidronor. Hay una cantidad de elementos que van generando una matriz energética que la Argentina iba perfeccionando a partir de eso. ¿Qué sucede? En el año 88-89, Alfonsín pierde su control en función de que en Argentina se produce un gran tema de sequía, que se secan los ríos, así que las hidráulicas no daban, y ese grupo había abandonado las térmicas. Y ahí sale la famosa frase de que lo atamos con alambre, que viene Alfonsín al sindicato de Luz y Fuerza, viene a nuestra entidad, y va a las diferentes centrales a ver qué es lo que pasaba. Las centrales estaban totalmente desmadradas, sin inversiones, las máquinas estaban totalmente afectadas por falta de mantenimiento. Y ahí nace, desde estos grupos económicos y desde los grupos de comunicacionales, sale la idea de que el Estado no sirve y que hay que ir a lo que es la privatización de las empresas. Que eso ya estaba en el mundo funcionando, Inglaterra estaba hablando de privatizaciones, ya Alemania también estaba hablando de privatizaciones, y había un montón de países que estaban privatizando el sistema energético. En ese momento, en el año 88, en Mosegua, comienza el tema de una consultora que comienza a trabajar en función de privatizar las empresas. Y ahí nace, en los años 90, el Estado más corrupto que podíamos imaginar. Primero corrupto porque el presidente de ese gobierno, Carlos Menem, que hace un discurso peronista al estilo bien feudal de las provincias, lo apoya el pueblo peronista, y 6 meses antes los grupos económicos obligan a Alfonsín a retirarse por la crisis económica que había, y aparecen los Cavallo, aparecen los Bastos, aparece todo este grupo, los Manzano, y era tal el poder que fíjense en ustedes que Menem termina ganando en el Congreso Justicialista, le termina ganando a Cafiero, que era el estigma de la honestidad, y en ese momento Cafiero había acompañado todo el proceso de Alfonsín con un peronismo que no dejó solo a un gobierno democrático en manos de todos estos grupos.
¿Cómo inicia Menem? Bueno, Menem inicia por el lado de uno de los lugares más débiles, que era la telefonía, acuérdense de Megatel. Y pone a María Julia Elsogaray al frente de Entel. A partir de ahí se arma en la CGT la Comisión Nacional de Gremios Estatales de Saúl Ubaldini, la cual yo he integrado y conozco de adentro cómo se manejó el tema, y hubo por parte de muchos gremios la aceptación de que esto era un buen negocio para los gremios. En el tema energético, la privatización que se produce en el año 92, ustedes fíjense, un dato estratégico. En el año después de Malvinas estábamos con los chilenos, acuérdense, en el tema del territorio, de las fronteras, estábamos moviendo soldados para poder que Chile no avance sobre el territorio argentino, en las privatizaciones de las empresas de energía, los chilenos son los que agarran la mejor empresa energética del país. Agarran Edesur, que tenía cerca de 6 y 7 millones de clientes. Ya no eran usuarios, sino clientes. ¿Qué hicieron? El gobierno de Menem lo que tomó fue las empresas. Hoy hablan de el OH. Ustedes fíjense en que se privatizó Entel, se privatizó a nivel nacional, se privatizó Ferrocarriles, se privatizó YPF, se privatizó Obras Sanitarias, y ahí queda cerca, yo creo que ahí es la gran debacle del sistema laboral argentino y sindical. Para dar un caso solo, Segua perdió en el proceso de privatización 23.000 trabajadores. Y las empresas privatizadas se quedaron solamente con 6.000 trabajadores, que de 27.000 pasaron a 6.000. No invirtieron nada, se quedaron, por ejemplo, el caso de Segua, se vendió, creo que se vendió en 1.492 millones, y el Estado se hizo cargo de 1.900 y pico millones, o sea que le salió barato a la empresa que compró, porque el Estado, lo que ellos lo compraron, lo pagó el Estado por... Así que Segua se la regalaron, encima la dejaron sin pasivo, no invirtieron un peso. En el país hubo una recesión tremenda, no había consumo, las máquinas térmicas de las centrales, muchas estaban en lo que se llama en vacío, esperando de un contrato que habían firmado con Brasil, que si Brasil necesitaba energía, esas máquinas se ponían en funcionamiento, y el país estaba totalmente estancado. Y ellos habían quedado con un montón de empresas, un montón de negocios, y todos en manos extranjeras. ¿Qué se produce? Se produce el desastre de la llegada de la Rúa, se produce la caída del gobierno en el 2001, y en el 2003 aparece Néstor Kirchner a hacer un proyecto, que en ese momento era un proyecto muy grande. Creo que en mayo del 2004 el plan fue el más ambicioso de la historia energética argentina. Y se hizo posible porque finalizó un montón de obras, gastó 24.455 millones de dólares. ¿Qué hizo? Centrales, cerró el circuito de alta tensión, fue a energía atómica, y bueno, estas empresas no podían pretender el subsidio que ellos decían, porque ellos no podían recaudar lo que estaban recaudando, porque el que actual, Carlos Bastos, que hoy es director de Metrogas, y nosotros lo hemos repudiado, él había determinado que las tarifas tenían que ser dolarizadas. Cuando asume Kirchner dice no hay más dolarización, pasa todo a pesos, se subsidia, pero antes de eso le quiero decir que lo acusan a Kirchner de subsidiar cuando se organizaban las asambleas estas para el aumento de tarifa, y lo rechazaron todo el kirchnerismo.
todo estaba estructurado para rechazarle todo. Entonces ahí es donde Néstor Kirchner determina que las tarifas son subsidiadas y quedan con el valor histórico, y a la vez genera ese subsidio, que fue un subsidio muy, muy importante, pero que fue un subsidio que permitió, a ver, ustedes recuerdan en el 2003 lo que era la Argentina, y todo lo que se hizo urbanamente. De cada casa se hacían edificios, de cada barrio que eran de chalet terminaban con monobloc, edificios, crecía. Es así que en la época de Néstor, para no equivocarme en números, se crearon cerca de 400 y pico de miles más de medidores. Y había que sostener el sistema energético con las empresas boicoteando. Las empresas no ponían un peso. Las empresas eléctricas nunca pusieron un peso. Cristina siguió en el mismo ritmo y las construcciones que se estaban haciendo eran todos de generación. ¿Por qué? Porque se había creado una cantidad de empresas y una cantidad de movimiento de producción que necesitaba energía para las grandes empresas que estaban funcionando en el país. A nivel distribución, las empresas no invertían un peso. Es así que Julio De Vido, a través del Ministerio de Planificación, estaba invirtiendo plata, dándole a los municipios, porque si se lo daban a las empresas, se la robaban, para que hagan para que hagan obras de distribución, porque en ese momento las obras de distribución estaban abandonadas. Y da la casualidad que en la época de Cristina, que pobrecita las pasó todas también, se produce, no sé si ustedes se acuerdan de los 14 días de alta temperatura que no bajaba a la noche, no bajaba de día, fueron 14 días, y fueron los cortes. ¿Sabe cuántos cortes hubo en ese momento? 22.000 familias que se le cortaba la luz, y era producto de que el sistema no resistía, porque los cables que venían del año 1907, y algunos que había modificado Ceiba, y algunos que tenía de Ítalo, estallaban. Había cámaras que ya no funcionaban. Bueno, todo eso generó el gran ataque a Cristina, el gran ataque a los servicios eléctricos, el gran ataque a que el subsidio no servía. Y ahí aparecen otra vez los Lanata, los Majul, a empezar desde los medios de comunicación atacar todo aquello que había hecho el gobierno de Cristina y Néstor en función de Atucha, de la energía nuclear, de la energía eólica. Y bueno, ahí se produce una gran expansión, se produce a través de la falta de trabajo en las distribuidoras, se producen los grandes cortes, y la tarifa sigue siendo subsidiada, y acuérdense que nos decían que pagábamos la luz como por 2 alfajores, o 2 porciones de pizza, como decía Lanata, hablaba de los 2 alfajores. Y teníamos un servicio eléctrico que respondía a necesidades en verano, salvo 2 meses, era una parte crítica, después lo demás funcionaba con lo que había quedado de lo que había hecho los gobiernos anteriores y lo que había hecho Néstor, que era muy poco. ¿Qué sucedió? Sucedió algo que es tremendo. Aparece nuevamente la continuidad de los 90 de Menem. Se habían quedado con las empresas, ahora había que quedarse con la plata. Cuando asumen el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, dejaron en 12 años, cuando ingresaron en el sistema, eran cerca de 9.500, 10.000 megas que entraban en la República Argentina de servicio eléctrico. Y se fueron con cerca de 32.500 megas que la República Argentina ganó, más los gasoductos, más. ¿Qué hizo el gobierno de Macri cuando asume? Primero congela todas las obras, y lo primero que hace es ir a la caja, a dolarizar la tarifa. Ahí aparece
con nosotros a trabajar las multinacionales, los defensores del aumento de tarifa. Hemos trabajado muy fuerte para luchar contra el aumento de tarifas, contra la inaptitud que tenían estos. Nosotros tuvimos en las empresas eléctricas el tema de los electrodependientes, que lamentablemente se nos murió nuestro abanderado, el chiquitín que murió hace poco, que era uno de las banderas de los electrodependientes, y el padre es el presidente, y ha luchado muchísimo y sigue luchando muchísimo para que se reconozca el electrodependiente dentro de la República Argentina y se le dé el valor que ellos tienen. También veíamos cómo los jubilados que tenían en su revolución, que decía Macri, pasaron a cobrar menos y pagaban tarifas de 5, 6.000, 7.000 pesos más de lo que era su sueldo. Todas las denuncias fueron hechas. Estas empresas se llevaron todo, no hubo un solo peso de inversión. Yo calculo que deben estar arriba de 15.000 millones de dólares que han fugado. Es así que, para tener claro, Edenor, los dueños son Milding y Lewis. Y han comprado Calcaterra, han comprado Petrobras, han comprado terrenos en el Bolsón para hacer obras de infraestructura, y amigos de Macri. Central Puerto, los dueños son Reca y Caputo. Reca y Caputo, muy amigos de Macri. Y también se han llevado un montón de dinero y no lo han reinvertido. Nicky Caputo compró después, ya cuando prácticamente el gobierno había perdido, compró Brigadier López, la central Brigadier López, que había hecho el gobierno de Néstor Kirchner con dinero del ANSES, y ese dinero volvía al ANSES con actividades. Bueno, la compró Nicky Caputo por el 50% del valor real que tenía. Igual que Milding compró Ensenada Barragán con el valor menor de lo que tenía, y ahora en la justicia están viendo si tiene validez o no a través de las denuncias que nosotros estuvimos realizando. Hoy, ¿cómo está la cosa? Primero, creo que este gobierno no ha cumplido en realidad con nosotros. Nosotros lo que hablábamos antes de las elecciones, como en campaña, era que si la energía era un derecho humano, ¿por qué no era ministerio? Hoy la salud es ministerio por la pandemia. Entonces hoy hablamos, qué importante que es el Ministerio de Salud. Mirá, si hubiera sido Secretaría de Salud, porque yo no escuché a ningún ciudadano, salvo nosotros, desde la corriente federal y algunos gremios sociales, ir a decirle a la ciudadanía que bajar la salud a Secretaría era no importarle nada a la salud de los argentinos. Cuando en el Ministerio de Trabajo se pasa a Secretaría de Trabajo, también ahí nosotros volvemos a decir, le importa nada a este gobierno los trabajadores. Y menos le iba a importar la energía eléctrica, porque acuérdense que en esa época, y va a seguir ahora, pero debo decir para terminar, en esa época se estaban en hospitales de La Plata, se terminaba de operar con los celulares en la parte interna, porque se le cortaba la luz. Y en Segua nunca se cortaba la luz, porque había líneas especiales para los hospitales y todo, donde se podía cortar la luz en todos lados, menos en los hospitales. Y algunos pícaros nuestros que sabían cómo eran, se enganchaban en esa terna. ¿Por qué? Porque sabían que esa nunca iba a haber corte, entonces ellos nunca tenían corte si se llegaba a producir. Y llegábamos a nosotros, que nosotros consideramos que un servicio que va desde lo que es el laboratorio que está hoy con el coronavirus, hasta los hospitales de campaña y los hospitales que están atendiendo gente, los que necesitan el respirador,
como electrodependiente necesitaba el oxígeno y el sistema de impulso del oxígeno a su cuerpo. Desde la seguridad, donde las calles necesitaban energía para tener luz y no estar en la oscuridad. Eso era para nosotros también un derecho humano. Y lo dejaron en secretaría. Y en una secretaría que depende de un ministro economista que se ocupa más de ver qué pasa con el petróleo y qué es lo que pasa con el gas, que a nosotros nos costó 4 o 5 meses de pelea para que se instituya en el ENRE, en el Ente Regulador de Energía, y en el Ente Regulador de la Provincia de Buenos Aires, para que haya un ente que comience a controlar estas empresas que estaban evadiendo, que seguían facturando mal, que seguían mintiendo. Los grupos de Andrea, de todos estos grupos de multinacionales de la tarifa, han caminado el país denunciando. Y cuando llegaba el momento de decir, bueno, trabajamos 4 años, los gremios, trabajamos todos para cambiar la historia, nos encontramos que este gobierno sigue creyendo que la energía es una secretaría. Cuando nosotros creemos que tiene que existir el Ministerio de Energía, porque la energía es un derecho humano, como dijimos en agosto del 2016, como seguimos sosteniendo. ¿Y qué pasa con una secretaría? Hoy tenemos un secretario que no está. No está en una oficina, me dijeron, en una oficina de energía atómica. No salen de la parte de la Secretaría de Energía nuevas inversiones, nuevos proyectos. El ENRE, tanto en Argas como el ENRE de energía eléctrica, está tratando de ver qué es lo que pasa. Fíjense ustedes que recién ahora, no sé si ustedes vieron los diarios, hoy en página 12 hablan del corte del Día del Padre, que fueron 50 millones de argentinos y extranjeros que se quedaron sin luz. ¿Por qué? Porque el grupo de Macri, para no gastar plata, entraba la energía vía Brasil, que era más barata que reparar la torre 414 que tenían en Yacyretá, y eso, al haber poco consumo, generó todo un caos y nos quedamos casi 14, 15 horas el país y los países aledaños sin energía. ¿Quién salió del sistema energético? Nosotros, los trabajadores, que fuimos con la experiencia que tenían muchos, empezar a trabajar para que el arranque en negro, que se dice en negro, son máquinas chicas que empiezan a funcionar, se vayan enganchando con otras, y nos llevó cerca de 14 horas. Recién hoy este ENRE empieza a investigar ese caso, en la cual hay cerca de 300 imputados. ¿Por qué? Porque hay distribuidoras que no hicieron lo que tenían que hacer, centrales que se abrieron a tiempo y no hicieron la carga que tenían que hacer, y eso se está investigando hoy. El día domingo, después tenemos que el gobierno anterior hizo una conferencia de prensa, dijo que no sabían. Primero no sabían porque no sabía. El secretario de Energía que estaba manejaba aviones, paseaba con la nieta de Mirta Legrand por Punta del Este, pero de energía no sabía nada. Y todo lo que tenían alrededor sabían menos, eran todos negocios. ¿Cómo puede ser que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con el tema de la energía renovable, haya ganado 50 millones de dólares en un pase de licitaciones? Y el país no salía a la calle a cacerolear. Nos habían metido la mano en el bolsillo de todos los argentinos. Sin golpear la puerta, nos robaban con el gas, nos robaban con la energía eléctrica, nos robaban con los impuestos municipales, y un salario, encima la pérdida de puesto de trabajo. Y entonces hoy nos vemos algunos que dicen, uy, me sorprende qué es lo que está, recién la pandemia demostró cómo está el país. ¿Y cómo iba a estar el país?
Si de 1907 hasta hoy, y esto lo hablo del sistema eléctrico, imagínense los demás sistemas, la corrupción ha sido el gran motor después de los gobiernos populares y peronistas. Pero siempre eran los peronistas los corruptos. Ahora resulta que cada vez que nos quieren investigar, acuérdense ustedes, yo me acuerdo de pibe, y lo debemos acordar todo, cuando decía que Perón se había llevado la plata a España y que en el anillo tenía en lugar de la caja de seguridad, y esa era la historia que nos habían contado los medios de comunicación, y resulta que cuando uno empieza a militar en el sindicalismo, los sindicatos, la UON, Luz y Fuerza y otros gremios eran los que le mandábamos todos los meses plata a España para que Perón pueda subsistir en España y comer y estar. Y así sigue la mentira. Y hoy el problema que tenemos es que la pandemia frenó un hecho político de envergadura que Alberto y Cristina iban a llevar adelante. Pero también nos preocupa que aparezcan otra vez en escena los periodistas que antes estaban, olvidándose del gran sistema de espionaje que se llevó adelante. Hoy salen a celebrar por Vicentín, y Vicentín es la batalla de todas las batallas. Si este gobierno pierde la batalla con Vicentín, otra vez la oligarquía va a ponerse al frente de la conducción del país. Y el movimiento obrero está frenado. El movimiento obrero está frenado. Creo que hoy va a salir una solicitada de la CGT apoyando al gobierno con el tema de Vicentín. Un poco tarde, porque ya las cosas se están complicando. Dimos los hoteles, dimos las cosas que podíamos dar, pero tampoco salimos los gremios a criticar a los anticuarentena, a salir a la lucha contra aquellos que quieren ganar la calle. Y seguramente después del tema de la pandemia, la pospandemia, ahí se van a dar cuenta el abandono de las empresas de energía y por qué no le hicieron ministerio, porque cuando termine la pandemia y surja el método como hizo Néstor, de levantar la producción, no vamos a tener energía para responder, porque según los informes que nosotros tenemos, las redes no están siendo renovadas. Hay mucho material que está en el límite, y cuando comience, hoy no hay cortes porque prácticamente estamos en lo más bajo que hay de consumo en Argentina. El día que comience a funcionar todas las fábricas, que comience la producción, que abran los comercios, que abran las industrias, y que las casas puedan usar lo que Fraga no quería, que eran los aire acondicionados, ahí el gobierno de Alberto va a entender por qué nosotros pretendíamos que haya un Ministerio de Energía. ¿Saben por qué tiene que haber un Ministerio de Energía? Por una cosa que es muy simple. Porque la energía es un derecho humano. Muchas gracias. Bueno, Carlos, gracias a vos. En realidad has dejado mucha tela para cortar. Y ahora viene la segunda parte, que también es tan jugosa como la primera, porque es la de las preguntas hacia Carlos y poder debatir. Yo, como les dije, voy a estar acompañado en esta coordinación por Alejandra y Diego de APSE y Karina de Molineros, y yo he anotado algunos nombres, porque un poco para estar ordenado, como les dije, vamos a tratar de pedir la palabra a través del chat, o simplemente levantar la mano, que los vamos a ir observando. Tengan paciencia y vamos a ir dando la palabra de a poco. Alejandra, ¿vos tenés a alguien anotado? Yo tengo, pero quiero saber tu orden, pues, si anotaste a alguien ya. Yo por ahora no tengo a nadie anotado. Bueno, yo tengo a Edgardo Chini, que me ha pedido la palabra. No sé si está por ahí Edgardo y quiere iniciar él alguna consulta. Lo que pedimos es que la pregunta, más allá del desarrollo, sea lo más breve posible para que luego conteste Carlos. Gracias. Sí,
Sí, mi nombre es Edgardo Chini, de Estado de Alerta, y gracias incluso ahora por participar de este encuentro. La pregunta es directa y tiene que ver con, pero por ahí después me gustaría hacer un pequeño punteo de la disertación de Carlos, es qué estado parlamentario hoy por hoy encuentra la posibilidad de un proceso de estatización de las empresas de energía eléctrica. Sabemos que hay una presencia de diferentes legisladores del Arco de Corriente Federal y del movimiento sindical, que obviamente podrían apoyar una medida de este tipo. Pero bueno, el punteo, que en realidad daría para mucho más, pero me gustaría como que de alguna manera para que sea contenido en la respuesta, cuando se hizo el proceso histórico, digo, el tema, para generar la posibilidad de consenso, a eso me voy a referir, y para no ser estigmatizados con las dificultades que está generando incluso todo el proceso vicentín. Durante lo que fue el desarrollo histórico se habló de Frondizi como alguien que impulsó, y digo, por ahí es un elemento interesante para tener en cuenta, para que no sea fácilmente estigmatizado que es una cuestión de extremo peronismo, digamos, esta iniciativa. También me parece interesante que se apresuren de alguna manera los tiempos y que no se genere en un proceso electoral. Digo, por ahí está esto, ahí va otra pregunta involucrada, si esto forma parte de la estrategia, independientemente que obviamente el foco está hoy por hoy en el tema de la pandemia, pero por ahí también es una apuesta en prueba de lo que tiene que ver con la coalición gobernante, que todos sabemos que tiene 3 patas. Y en ese sentido, por ahí una tarea muy fuerte en lo que tiene que ver con la opinión pública. Me pareció muy próloga lo que dijo Carlos en lo que tiene que ver con esta diferenciación entre usuarios, clientes, consumidores, que me parece que también fue parte de un trabajo muy interesante. Y después dar a conocer, me parece que ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte, y quiero saber si el movimiento obrero en su conjunto está trabajando, sobre la no inversión, sobre el tema de la pérdida de fuente laboral, sobre el tema del endeudamiento y sobre el tema de fuga de capitales. Me parece que hay 4 elementos que creo que para lograr consenso, y otra vez, para que esto no sea estigmatizado, más aún con lo que se está viviendo con la situación de Vicentín, que además, digo, es condenable incluso desde un punto de vista judicial, no sé si tanto hoy por hoy en lo que tiene que ver con el proceso de energía eléctrica permitiría, digamos, ¿no?, involucrarlo de una misma manera. Y el último puntito, y perdón por la extensión, tiene que ver con esta idea muy fuerte, esta idea fuerza, de ministerio versus energía, ¿no? Me parece que puede ir versus secretaría, perdón. Digo, me parece que puede ir en forma paralela el trabajo parlamentario con el trabajo en el Poder Ejecutivo al respecto. Sí, Primero, quiero aclarar que no es una disertación. Yo fue una charla porque no nací para disertar, pero pido disculpas si no cubrí las expectativas de todos. Lo que sí digo es que lo de Vicentín es la batalla de las batallas, porque ahí tenemos, primero para tener en claro, cuando empezó este gobierno, el primer lockout nació del campo, y querían reivindicar la 125. Después tuvimos el problema con los jueces, por la jubilación de los jueces. Después tuvimos los problemas casi siempre con los grupos oligárquicos. ¿Qué es lo que entiendo yo? Yo creo que el proceso que se va a dar, si se cumple el tema de tomar la energía y que se pague el valor de la energía como corresponde, que se desdolarice la tarifa, que todo vaya al orden que los argentinos tienen que tener, estas empresas, cuando la presa, que es el gran surtidor de dinero que han llevado, porque para tener una sola idea, Enel de Italia en su último balance, la gran ganancia que tuvo fue a través de los dineros de las empresas latinoamericanas que tiene Enel.
Y si se va a dar la estatización, y la estatización se va a dar dentro del proceso que la Argentina entienda que esto va a jugar a favor de la Argentina. O sea, yo por eso digo, hoy, después de 4 años de un gobierno democrático muy parecido a lo que fue el videlismo, yo creo que hoy la Argentina tendría que salir a la calle a pedir la nacionalización de la banca, pedir la nacionalización de las empresas del Estado, a pedir. Es difícil en un país donde tenemos el 42% de gente que acepta condicionamientos de los grupos oligárquicos, que hoy la Intendencia de Avellaneda y Reconquista estén haciendo movilizaciones para cubrir a un tipo que les acaba de robar todo, que los dejó en la calle, que no les paga las cosas. Bueno, hay un tema también cultural, social y mental que es muy jodido de llevar adelante. Lo que sí se va a llevar adelante, por eso yo digo, después de la pandemia, no es granos que vos cosechás. La energía eléctrica lleva inversiones, lleva plata, lleva cosas que hay que hacer. Y cuando acá vengan los cortes de luz, y si todavía el coronavirus sigue, y no esté el sistema para darle, como ha pasado con los electrodependientes, que no teníamos energía y ni siquiera le mandaban los grupos electrógenos a la casa para cubrir al electrodependiente. Entonces digo, ¿cómo vamos? Creo que va a salir por proceso natural la necesidad de poder estatizar las empresas como nosotros seguimos creyendo. Sí, espera un minuto. Sí, lo de siempre. Lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Estoy hablando de la Suprema, tenemos la Suprema de Suiza. Ya está. Disculpen. Esto es teletrabajo en casa. El tema fundamental, vuelvo a repetir, yo creo que va a nacer de la misma gente el tema de la estatización. Yo hace 6 años atrás, con los compañeros que hoy están acá míos, me decían que estaba loco porque empecé a hablar de la estatización de las empresas. Yo en La Corriente hablaba de la estatización de las empresas y decía, este está loco, ¿qué van a estatizar las empresas? Hoy ya es algo que no asusta, va avanzando. Vicentín se llevó todo, Macri se llevó todo, la Bullrich sale en televisión. Acá el gran problema que nosotros tenemos, y creo que es uno de los grandes temas que sí le diría a Horacio de discutir en la Comisión de Derechos Humanos, es el tema de la comunicación. Hoy uno de los grandes problemas que tiene Argentina se llama Mañeto, Bartolomé Mitre, digamos La Nación, digamos Clarín, digamos Canal 13, digamos TN, que son los factores que marcan la agenda diaria de todos los días. Que si Alberto hizo una cosa es porque el cristianismo avanza sobre esto y nos tienen encerrados y el movimiento obrero no sale. Y yo no puedo creer, y esto es mi visión, de que una CGT, que sí se junta con la UIA a discutir o con el Fondo Monetario, no bajemos a la sociedad de trabajo, no bajemos los secretarios generales a la CGT, a un confederal, a una reunión de secretarios generales, para poder ver cuál es la agenda del movimiento obrero en esta etapa. Son golpes, como vos decías, hoy el movimiento obrero, quizás pensamos todos lo mismo, pero todavía no hemos coordinado y no hemos sentado a ponernos de acuerdo en cuál es la agenda de la CGT de acá en adelante después de la pandemia o durante la pandemia. ¿Quedó más o menos? Carlos. Bueno, ¿algún otro compañero, Vale? Sí, Si no, Horacio, tengo a Fabián Bochela. Bárbaro, vamos con Fabián entonces. Tengo varios más. Ojo, Fabián. Buen día. Hola. ¿Cómo anda, Carlos? Felicitaciones, Carlos. Gracias por
por la convocatoria. Muy bueno el discurso, la charla, como decís. La historia realmente uno aprende y hay que aprender de la historia, de lo que se ha vivido. Bueno, podemos hablar un rato. 2 o 3 cositas, comparto todo lo que dijo Carlos. Nosotros estamos en el rubro de las telecomunicaciones y acá, y esto también lo venimos diciendo y coincidimos, hoy los 2 insumos básicos son la energía y el otro tema son las telecomunicaciones. A partir de la energía se puede producir. Y los hospitales la salud no va a funcionar si no hay energía en los hospitales, en los sanatorios. Entonces esos son insumos básicos, coincido que es un derecho humano que hay que tener a la posibilidad de tener energía. Pero bueno, todo esto también es política. Ese es una gran oportunidad o un gran problema. Y lo que hay que definir es la política, a dónde quiere ir el país, cuál es el modelo de país. Yo coincido, todo lo que es de uso público o de bien público debería ser estatal o el Estado debería tener el pleno control de eso, de todos los bienes, los servicios públicos y administrarlos. Si es estatal mejor y los privados se tendrán que allanar a eso. En los países de Europa, los más desarrollados y los menos desarrollados, es impensado que el Estado pierda el control de lo que es público, o de lo que usa todo el mundo, ¿no? Yo viví 5 años y medio en Misiones, hasta del año 97 hasta el 2003, cuando volví para Rosario, y vi cómo se terminaba la obra de Yacyretá, cuando se llegó a la cota 83. Y bueno, y eso fue todo un gran logro después de, no sé, de 40 años con todo eso, muchísimos años. Y cuánta guita se puso y todas las obras que había que hacer. Y eso, bueno, eso se hizo en el gobierno de Néstor. Entonces acá lo que hay que fijar es la política. ¿Cuál es el modelo? Para mí la energía tiene que ser abundante y barata. Entonces, si vos hoy tenés es preferible endeudarse y endeudémonos para generar centrales atómicas y tener energía abundante y barata. Y a partir de eso se va a poder empezar a producir y a vivir mejor. Vas a tener mejor salud, vas a tener mejor educación, vas a tener más posibilidad también de hacer otros emprendimientos. Pero bueno, es un tema de política. Hay que empujar para que eso así sea. Así que bueno, no quiero extenderme, pero realmente muy esclarecedor, Carlos, y uno disfruta escucharte. Y bueno, ojalá que la política se ponga el país al hombro, y va a depender también de todos nosotros un poco de que se generen los consensos y empujar para ese lado. Gracias. No, gracias a vos, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, agradecemos a Fabián, también al compañero Fabián, la participación y el estar hoy acá en este Zoom, y también compartimos su palabra. Gracias, Fabián, por este tiempo. Bueno, no sé cómo sigue el listado, Héctor, Alejandra. Sí, tenemos a Héctor Poli de APSE, que quería hacer una pregunta, y después a unas preguntas que hizo Pablo Roma por el chat.
Perfecto. Yo quisiera agregar a lo que dijo Carlos, que esto es una charla, así que puede ser pregunta o algún comentario sobre la cuestión. Héctor seguía, ¿no? Sí, sí, Héctor. ¿Desapareció? Ahí estás. Ahí está. Héctor. Héctor. No escuchamos a Héctor. Héctor, no se te escucha. Ahora, No está saliendo el audio, Héctor. Bueno, Bueno, tenemos alguna especie de problema con tu audio, Héctor, que no logramos escucharte, compañero. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a volver con Héctor y ahora pasemos con, no sé quién sigue ahí en el listado. Y volvemos a Héctor. hay un par de preguntas que hizo Pablo Roma por chat y está Oscar Sibori. También lo tengo anotado Oscar Sibori. ¿Te parece? Seguimos con Oscar, el compañero Oscar Sibori, y después volvemos a Héctor. Dale. Oscar Sibori. Bueno. Yo no lo veo acá, Oscar, en la pantalla. Lo estoy buscando. Compañero Oscar, tenés el micrófono desconectado. ¿Me escuchás? Ahí escuchamos. Sí, ahí. Bueno. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Carlos, la verdad que muy interesante esta síntesis que realizaste de todo el proceso que vivimos. Y realmente muy de acuerdo. Vos sabés que me tocó vivir la privatización o la concesión, como digo yo, casi de completa, porque estaba en ese momento conduciendo un rol importante dentro de Segba y luego de Desur. Y estuve muy involucrado en todo lo que tiene que ver con el contrato de concesión. Y habida cuenta de esto, quiero ser, digamos, concreto y aprovechar que estamos en el gobierno y comentarte que me parece fundamental que, estando el ente regulador con una misión importante, que siempre la tuvo, pero lamentablemente en un porcentaje de actividad muy desordenado, tendríamos que aprovechar y ver cómo auditamos a las empresas distribuidoras a través del contrato de concesión. Si realmente están cumplimentando toda la legislación, todo lo que está escrito específicamente en lo que tiene que ver con la calidad del servicio. Y bueno, ya sabemos que van a surgir muchas dificultades. Y esto puede servir como antecedente para que en el día que decidamos estatizar a las empresas, definitivamente,
tener como, digamos, como argumento esos resultados producto de esta auditoría, que puede servir hoy para exigir a las empresas y para un futuro, te vuelvo a repetir, para tener como antecedentes de estatización. No sé qué opinás respecto a esto, y bueno, vuelvo a repetir, todos los que estamos aquí presentes estamos muy de acuerdo con todo lo que se dijo, por lo que observo, y tendríamos que aprovechar, como sea, que estamos en el gobierno. No sé qué opinas. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema del ENRE en estos momentos tiene un rol fundamental hoy, que es ordenar todo lo que dejaron desordenado, porque el ENRE lo manejaban las propias empresas, la gente en el ENRE era de las propias empresas que conducían el sistema energético. Lo que sí yo creo es que para llegar a la privatización, el Congreso Nacional tendría que es el obligatorio, porque es por ley, tiene que hacer un análisis del contrato de concesión. Yo creo que no se ha cumplido con el contrato de concesión en ninguno de sus aspectos. Y me da la sensación como que todavía la clase política y muchos de los argentinos no nos animamos a producir hechos revolucionarios, bien dichos, ¿no? Hechos revolucionarios, es decir, los cambios de paradigma. Y yo creo que, para darte una idea, el domingo, y lo que decía recién Fabián, el domingo nadie sabe, Edesur se quedó sin sistema de sistema informático, porque entró un virus en Italia, en Enel de Italia, entró un virus en el software de ellos. Y hubo 22 países que se quedaron sin sistema de computación, igual que nosotros. El sistema eléctrico nuestro, ese domingo, estuvo a punto de colapsar porque no había forma de comunicación, la gente no se podía comunicar porque nadie lo atendía, nos llamaban a nosotros y ni siquiera nosotros sabíamos que se había producido hasta que salió un comunicado muy, muy mínimo. Entonces digo, también estamos perdiendo en manos de estas empresas el manejo del sistema. Vos fíjate que, yo lo digo a veces, hubo en la época de los 70, y hemos vivido la época de los 70 nosotros, que Luz y Fuerza amagaba con que no nos jodan porque bajamos la palanca y se queda Argentina sin luz. ¿Te acordás vos de eso? Sí, sí. Bueno, cinco empresarios delincuentes dejaron el país por primera vez en la historia sin luz, junto con parte de Brasil, Paraguay y Uruguay. Y la sociedad no lo juzgó. Hoy andan por la calle. Hoy yo escucho al médico del PAMI en un programa de televisión opinar de las cosas como si ellos no hubieran hecho nada. Como si lo de ellos hubiera sido espectacular, que el PAMI con ellos hubiera florecido. Los escuché y vos decís, ¿y el argentino acepta todo eso? Aceptamos los programas de televisión donde van a hablar la Bullrich, van a hablar todo, y nosotros tenemos C5N, creo, nada más, y parte de Crónica. Entonces, digo, hay, para mí, falta de conciencia y surge a raíz de los medios de comunicación. Si nosotros lográramos, por eso Cristina tuvo el gran problema cuando habló de la ley de medios, y nosotros tenemos que desde, de pibes escribíamos con tiza y carbón las paredes sobre, bueno, hoy ellos nos ganaron, avanzaron, la oligarquía avanzó sobre los medios de comunicación, desde la desaparición de los militantes, con la bendición de muchísimos que hoy están pululando por todos lados, y bueno, la energía eléctrica va a cambiar. Vuelvo a decir, podría haber dado una señal el gobierno, de decir, con todo el trabajo que se llevó de los grupos de consumidores,
de todo el trabajo que llevamos nosotros estos 4 años. El gobierno lo que tendría que haber hecho era hacer el Ministerio de Energía para darle la realidad y quizás también coincido con Fabián, que el tema de comunicaciones también pasó a ser esencial. Hoy un celular es un servicio público. Yo en la calle Corrientes, cuando se hizo la audiencia pública, organizada por las multisectoriales, yo decía multinacionales, no, son las multisectoriales, con las multisectoriales, con Andrea y los muchachos, ahí yo dije, tenía que salir una ley de servicios públicos. No la ley de estatización solamente de la empresa de energía, tenía que salir una ley de servicios públicos. Hoy el celular es un servicio público. Hoy el celular es un avance tecnológico donde, acuérdate, cuando íbamos a bailar, tus padres no sabían dónde estabas. Hoy con el celular estás comunicado en cualquier lado. Hoy hablan del teletrabajo, pero si tampoco han tirado todas las redes que corresponden, en la NUN vos tenés el Wi-Fi y de vez en cuando, y así. Hay mucho trabajo para hacer. Yo creí, y quizás por eso doy el espacio de la pandemia, de que se frenó un proceso de cambios. Alberto está hablando del cambio de jueces, está hablando del cambio de penitenciario, está hablando de varios cambios. Y hay un montón de cambios que se tienen que producir desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista de servicio a la humanidad, que es el servicio eléctrico y el servicio, como bien decía Fabián, el servicio de la información, que es a través del sistema de telecomunicación. Si no tenemos eso, estamos aislados. Estamos aislados. Entonces, digo, si este gobierno nos da la señal y me dice que somos una secretaría, bueno, la señal es que hasta hoy hay muchos que entienden que la energía no es un derecho humano. Bien. Tenemos a quien también le agradecemos estar participando en este Zoom y el tiempo, a Mario Romero, secretario de APINTA. Mario, todo tuyo el micrófono, por favor. Gracias, compañeros, compañeras. Primero saludarlos a los compañeros y las compañeras de la Comisión de Derechos Humanos de La Corriente. La verdad que tomar los derechos humanos con la amplitud que la estamos tomando desde La Corriente, sabemos que el pilar es memoria, verdad y justicia, pero seguramente esta ampliación de mirar los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la educación, el derecho a la alimentación como derechos humanos, es una mirada superadora, y que este espacio de los sindicatos de La Corriente lo está reflejando muy bien. Agradecerle a Carlos por ilustrarnos, con esta charla aprendimos todos, y hacer algunas reflexiones. Es cierto, nos están faltando cosas. Quienes estuvimos los últimos 2 años y medio en la calle enfrentando las políticas neoliberales de Macri, tenemos la expectativa de que a partir del programa de los 27 puntos de la CGT que pusimos a disposición del Frente de Todos, íbamos a lograr algunos avances. Entiendo la frustración, la vivimos muchos de los que militamos esto en la calle, de que por ahí aparezcan los tipos como Bastos en los espacios de poder, y que no estén compañeros como Carlos o compañeros representantes del sector gremial discutiendo estas políticas de fondo. Indudablemente la pandemia nos pone en un lugar de poder dar algunas discusiones. Hoy los compañeros hablaban de la pelea de Vicentín, pero tenemos que dar la pelea por los servicios públicos. Yo creo que hay que volver a insistir y militar fuertemente la estatización de los servicios públicos, ponerlo como un derecho humano,
volver al Ministerio de Energía, tener un Ministerio de Energía, y eso es reflotar los 27 puntos, seguir consecuentes con lo que venimos planteando hace mucho tiempo. Y quienes estamos en este espacio de la coherencia lo sabemos cómo militarlo, y me parece que es un tema que lo tenemos que poner nuevamente en carpeta y en la agenda. Por último, yo creo que los resultados de las consecuencias de la pandemia nos van a poner en claro de que si hubiésemos tenido servicios públicos en manos del Estado, políticas activas durante un montón de tiempo, no hubiésemos tenido tantos casos. Si hubiésemos tenido compañeros que hubiesen tenido el acceso a una vivienda digna, al agua, a la luz, hubiésemos evitado muchos contagios. Entonces el compromiso es de levantarnos de esta circunstancia, militar, y volver a poner arriba de la mesa los 27 puntos de la corriente federal. Así que agradecerle a todos los compañeros y compañeras de la Comisión de Derechos Humanos, a Carlos y el resto de los compañeros. Nada más, compañeros. Gracias, Mario. Perdón, me quedé sin audio. Gracias al compañero Mario Romero por participar de esta reunión. Bueno, yo tengo que cumplir con Héctor, que no le andaba el audio. Volvemos con vos, Héctor, y después seguimos con una lista que ya vamos a ir según nos guíe Carlos, porque acá hay varios anotados, compañero Minucci, le aviso que hay varios anotados, así que vamos a ir distribuyéndolo y también respetando, por supuesto, el tiempo del compañero Minucci que nos ha brindado, y agradecerle de ya. Pero, Héctor, a ver, vamos con vos a ver si te podemos escuchar esta vez. No, Héctor, no logramos escucharte. Es como si no tuvieras audio, lo tenés habilitado, pero es como si no tuvieras el audio. Vamos a seguir. Yo por lo menos, corregime, Alejandra, yo tengo anotada a Nené Vidal, la tengo anotada hace rato. Si hay alguien antes, sí, avísame. Está Pablo Roma, que quería hacer una consulta. Perfecto, vamos con Pablo, entonces vamos con Nené. Que desconectar. Bueno, muchas gracias, compañeros. Disculpen el apuro que ahora tengo que ir a otro lado, pero primero agradecerle a Carlos. Carlito, hay algo que también me gustaría agregarles, lo que vos decís de que, bueno, la Burri sigue hablando, que los economistas estos siguen dando clases, siguen explicándole a la gente lo que hay que hacer. Sin embargo, bueno, tenemos una historia de esto, porque ayer se cumplieron 65 años del atentado terrorista más grande sufrido por la Argentina, y no hubo nadie nunca en la historia, desde el 16 de junio del 55 hasta hoy, que haya reconocido y hecho justicia por los más de 400 muertos y 2.000 mutilados que quedaron en ese bombardeo a la Plaza de Mayo ese día. Ni siquiera desde nuestro mismo partido, muchas veces. Estamos en deuda con la gente, con las víctimas. Eso que tiene que ver con lo que el corazón me manda. Y después preguntar más en el tema específico energético, lo que hablabas del Ministerio de Energía, ¿no? De la Secretaría, que nunca es ministerio. Si a vos te parece que el actual secretario, que bueno, no se lo conoce mucho, digamos, si bien había trabajado mucho con ustedes ahí en APSE antes de las elecciones, si es el adecuado para manejar esto o no,
y también si tenés idea de lo que nos espera con esta nueva ley de hidrocarburos que ha quedado postergada también, como decís vos, el hecho político de la pandemia. ¿Qué va a pasar con el tema de algo tan importante como son los combustibles, ¿no? Porque, bueno, sigue congelado el precio, pero bueno, también el combustible podría ser un derecho humano para la producción y para que la gente pueda moverse acá adentro, para el argentino, teniendo en cuenta que tenemos mucho gas, que tenemos disponibilidad ahora en Vaca Muerta. ¿Cómo lo ves vos eso, Carlos, o los compañeros que tienen el tema, ¿no? Por eso te digo, sí, pero lo que trabajás previamente con el personal. Primero, recién hablaba de un hito como fue el bombardeo y el atentado terrorista más grande en la historia argentina. Los medios de comunicación paró, y hoy desde los sindicatos y desde algunos medios empieza a través de los mails y del Facebook, todo eso parece a revivirse. Y eso es parte también del problema argentino, donde la mayor avenida del país se llama Rivadavia y fue el gran traidor de la República Argentina. Estoy esperando que en algún barrio aparezca la calle Bastos, la de Carlos Menem, no sé, me da la sensación como que estamos casi siempre identificando a los traidores. En el tema de hidrocarburos, vos fijate que ya vuelve otra vez la oligarquía a triunfar en función de que vamos a discutir una ley de hidrocarburos y el gobierno tuvo que subsidiar el barril de petróleo porque bajaba en el mundo. La nafta sigue valiendo lo que valía, YPF sigue siendo castigada, y los Roca vienen a ganar un subsidio porque si no dejaban a la gente afuera. Yo ayer escuchaba al secretario general de Petroleros de Pereira, y bueno, todos son excusas, pero yo creo que la ley de hidrocarburos, creo que también hace no solo, no digo que es un derecho humano, yo lo que sí creo que es un derecho económico propio de la Argentina porque está en nuestro suelo. Están extrayendo la minería, los hidrocarburos y todo, están extrayendo nuestras ganancias y llevándoselas afuera los dividendos. En un país que hoy tendríamos que tener, con el gas, con el petróleo, con YPF, tendría que ser la fuente de crecimiento también en Argentina del tema petrolero. Pero no nos olvidemos que desde Menem hasta acá lo único que se hizo fue vaciar los pozos, no volver a invertir, y Vaca Muerta, creo que si esto no cambia en el mundo, y Vaca Muerta se va a morir porque en el mundo ya el petróleo no está siendo exigido, y tampoco nosotros lo estamos explotando porque faltan dividendos. Es un tema que me gustaría que alguien, los muchachos con Horacio, sí, que los muchachos en las charlas que tengamos de hidrocarburos vengan los que realmente saben bien el tema de gas, petróleo. Yo lo único que sé es que forma todo parte de lo mismo. Hay que sacarle a la Argentina todo lo que pueda, y los traidores de adentro están ayudando. Por eso vuelven a aparecer los Manzanos, vuelven a aparecer los Pastos, vuelven a aparecer... Yo, por ejemplo, síndico de Edesur, el hijo de Grondona, que fue el defensor en su momento de la expropiación de lo que la Ítalo había hecho con el sistema argentino de energía, y estaban todos juzgados porque Martínez de Oz se vendió en 75 millones de dólares la empresa Ítalo y estaba destruida. Cuando empezó el juicio, el hijo de Grondona era los que estaban a favor de Martínez de Oz, y hoy es síndico de Edesur. Bastos le iba a vender Salto Grande y los entrerrianos perdían, y hoy están en Metrogas. Y yo creo que el país no tiene, y vuelvo a decir, tenemos espías para seguir a los políticos, a los periodistas, pero no tenemos un AFI que realmente controle ese ingreso que se está dando otra vez de grupos
oligárquicos ingresando en las empresas. Metrogas con Bastos, seguramente el destino de Metrogas, y eso sí lo tendrán que hablar los muchachos de gas, realmente va a correr serio riesgo porque vienen por la cabeza de todos. La verdad es esta. Si no los paramos, vamos a tener un gobierno que va a pasar intrascendentemente y va a quedar en la historia solamente de que soportó el tema de la pandemia. Pero, vuelvo a decir, coincido con vos y creo que, y le digo a Horacio, que el tema de hidrocarburos se podría tratar en una próxima charla con gente que sabe. Y lo del Lanciani, que Ya, lo de decías vos Lanciani trabajó con nosotros. Lanciani en ese momento, el proyecto era el ministro de Energía, termina siendo secretario y termina prácticamente aislado dentro, por lo que yo sé, del Ministerio de Producción de Culfas. La idea de Culfas no era la idea de Lanciani, o sea, Culfas no dio en ese momento, nunca habló con nosotros, sí Lanciani, sí en los grupos de trabajo que se habían hecho en época de Trota, se hablaba del tema, pero nunca Culfas participó de esas reuniones, sí Lanciani. Ahora, Lanciani quedó prácticamente fuera del sistema del Ministerio de Producción, y Lanciani en una oficina en la sede de energía atómica, ahí en una oficina aislado, y todavía al desaparecer él como secretario de Energía, no sabemos realmente si va a seguir, si se lo va a cambiar, y cuáles son los proyectos que tiene para energía de acá a 10 años. No tenemos, es tremendo lo que está. Por eso digo que una decisión, como fue lo del tema sanitario, donde con la pandemia nos dimos cuenta de todo lo que se había abandonado de hospitales, servicios sanitarios, hoy nos dimos cuenta de que habíamos dejado la salud de lado por un problema económico. Yo lo que estoy diciendo es que después de la pandemia va a aparecer que nos vamos a arrepentir de no haber invertido en energía porque, o en hidrocarburos, porque eso va a ser, o en el servicio de comunicación, porque son los grandes rectores de lo que es el futuro después de la pandemia. El mundo se va a retraer, nosotros no tenemos elementos propios como para autoabastecernos de un montón de cosas porque nos olvidamos de hacerlo. Y cuando se vayan estos tipos de acá, porque por diferentes causas no sigan, van a dejar un tendal de deudas, van a dejar un tendal, y nos van a hacer todos los juicios en la CIADI que correspondan. Siempre van a venir para que Argentina no crezca, esto es seguro. El interés de ellos es que Argentina no crezca, después lo demás que pase. Pero igual creo que hay que traer gente que sepa bien. Yo tengo a Nené, que tenías una del SAPSAI. Nené, si querés hacer una consulta. A Nené, después tengo a Roberto. Hola, Nené. Y Fabián Catanzaro. Hola, compañeros y compañeras. Perdón, Nené. Y Fabián Catanzaro de FEPEVINA, que agradece a la comisión y por la organización y a APSE por el compromiso de siempre, pero se tuvo que ir porque tenía una paritaria virtual. Y yo igualmente diría de seguir un poquito más y cortar para que todo el mundo pueda ocuparse y no sé, Nené. ¿Quién es? En nombre del SAPSAI, agradezco a Carlos Minucci y a todos los compañeros de APSE y compañeras de APSE por esta charla que ha sido muy, muy esclarecedora y sobre todo todo el proceso que yo, si bien lo conocía, tenerlo presentado así me ha resultado muy, muy especialmente conveniente todo el proceso de privatización de las energéticas. Hay varias cosas que dijo Carlos de las cuales estoy muy de acuerdo, otras
No tanto, pero sí es muy importante. Primero, la cuestión de que es un derecho humano la energía, porque es una necesidad vital para nuestro pueblo, y si es una necesidad vital es un derecho, y si es un derecho para el pueblo es un derecho humano. Y estoy de acuerdo en que debiera ser ministerio, en eso acuerdo, pero en lo que estoy no en desacuerdo, sino que pienso que faltó es la cuestión de que nosotros hemos ganado unas elecciones, no fue poca cosa ganar las elecciones, pero no tenemos el poder. Tenemos un poder político limitado porque tenemos que compartir decisiones con toda una serie de espectros de política que realmente no nos permiten hacer las cosas que llevar adelante los cambios que vos decías, y lo dijiste muy bien, que los cambios por ahora están detenidos. Yo diría que están postergados porque hay una voluntad de cambio, no solamente dentro del gobierno, sino dentro de los trabajadores, dentro del pueblo, dentro de los sectores populares, hay una voluntad de cambio. Necesitamos cambios en el terreno de la propiedad privada de las energéticas, en la comunicación. Ese es otro aspecto fundamental que vos tocaste. La cuestión de las comunicaciones. Nosotros no tenemos voces suficientes para neutralizar las voces que tienen el poder económico y el poder político, que todavía está agazapado, pero está. Y nos está impidiendo, por ejemplo, seguir adelante con lo de Vicentín. Vicentín para mí va a ser un caso testigo que va a ser fundamental para poder seguir adelante en una cadena de estatizaciones que son imprescindibles y de cambios que son imprescindibles. Pero Vicentín en estos momentos es un caso bisagra y es un caso testigo que nos va a posibilitar. Pero no quiero extenderme más, era simplemente traer el saludo del SATSAI a toda la Corriente Federal, a la Comisión de Derechos Humanos de la Corriente Federal y sobre todo a los compañeros de APSE que están poniendo el cuerpo para que nosotros podamos seguir manteniendo las esperanzas de tener energía barata y al alcance de todo el pueblo argentino. Gracias, compañeros y compañeras. No, gracias a vos. Gracias a vos, René. Gracias Carlos, a vos y... Sí. Te comento, tenemos muchas preguntas. Yo, para proponerte, porque tenemos varios anotados, es que cierres con algún comentario que quieras hacer, porque, no sé, creo que llevamos más de 1 hora y media fácil y tenemos como para las 6 de la tarde, si seguimos. Entonces, agradecerte y proponerte que hagas un comentario final que vos creas para poder dar un cierre a esta charla como vos la denominaste. Primero, agradecer a la Comisión de Derechos Humanos, a nuestra Secretaría de Asuntos Institucionales, a todos los que hoy asistieron. Claro, soy un dirigente sindical, no tengo la parte de un doctorado como para... Hablo desde el sentimiento que uno tiene en cada paso que dio en su vida. Yo desde el 70 que estoy en la militancia sindical y he llegado a secretario general los últimos 6 años de mi vida, porque siempre amé la militancia, nunca estuve atrás de los puestos, nunca me interesó el poder por el poder mismo, sino por el poder de la lucha, de pelear en todos los terrenos los lugares que podíamos tener. Hoy desde una Secretaría General
tengo la obligación de no bajar las banderas que tuve desde la militancia y desde el campo de batalla que teníamos, desde la lucha con los militares, de Perón vuelve, de la lucha con Cristina, de la lucha que hemos tenido. Y hoy la pandemia, y coincido con Ené, hoy la pandemia genera un estancamiento en un montón de ideas que Alberto tiró en la apertura legislativa y donde todos estamos entusiasmados de que se produzca. Lo que pasa que, coincido con Ené, hemos ganado el gobierno, no el poder, y por eso digo que Vicentín es el caso testigo, es el caso de la batalla de las batallas, porque si ganamos con el tema Vicentín es no volver a la 125, no acuérdense que perder la 125 nos llevó a un retroceso político muy grande, y si perdemos con Vicentín, que estos sí son ladrones profesionales y socios de Macri, ahí sí todo este movimiento que tenemos, toda esta lucha, quedaría, por eso yo decía, quedaría en un simple gobierno de intrascendencia. Yo creo que ganando la batalla de Vicentín y el movimiento obrero, acompañando al gobierno, como estamos acompañando hasta hoy, y saliendo desde cada gremio a luchar. Yo lo escuché a Horacio, a Recigor, lo escuché al Chavo hablando ayer en la comisión de trabajo sobre los problemas que teníamos con las empresas de comunicación. También hablé con la gente de OSEBA, el ENRE de la provincia, los problemas que ellos estaban viendo, las multisectoriales. Tenemos una sociedad que está tratando de llegar al poder. Y quizás nosotros, los dirigentes sindicales, a veces no tomamos la trascendencia que podemos tener en conducir esa cantidad de gente, los grupos sociales, la CGT misma, tienen que ponerse al frente de esta pelea, porque esta pelea es del pueblo contra la oligarquía, no es de un partido. Yo creo que este es el momento donde el pueblo se tiene que poner firme y dejar de decir patria y levantar la bandera y no cumplir. Yo lo digo siempre, estoy cansado de los que ponen solicitadas de Perón, ponen solicitadas de la pérdida de dirigentes sindicales y no han cumplido en sus gestiones nada de lo que ha dicho Perón ni lo que han hecho los dirigentes sindicales. Es parte de la hipocresía de seguirlo a Macri, de seguirlo a en negocios que no tienen nada que ver con el movimiento obrero ni el pueblo. Yo desde mi humilde gestión estoy con el pueblo, con mis representados y con el país en lo que es la lucha. No pido nada que no sea el poder, por lo menos, como de los 70 hasta acá, pelear por un país más justo para mis nietos, porque ya nosotros vivimos en una coctelera de muchos años, y así como no pude disfrutar a Perón, porque cuando volvió Perón, que éramos jóvenes, enseguida se me murió, después perdí a Néstor, que también enseguida se me murió. Yo creo que tenemos que cuidar a Cristina y a Alberto, porque después no podemos dejar que se nos muera más gente como Evita, como ellos. ¿Por qué? Porque son los que nos están alimentando para poder cambiar el país. Y ojalá que nosotros, desde esta mínima expresión, podamos decirle a todos que la corriente federal de trabajadores nunca cambió, nunca dijo algo diferente, y estamos en la pelea que empezamos a plantear en el 2015. Así que me siento orgulloso de estar en la corriente federal, me siento orgulloso de haber tenido a todos ustedes y a Horacio, y pedirle disculpas por no ser profundizar demasiado sobre el tema, pero bueno, me da la sensación como que es cansar a la gente tanto, y traté de hacer lo más simple posible, y a disposición cuando quieran, y si hay preguntas, bueno, me la mandan y se las contestaremos a cada uno, si tiene alguna duda, y no dejarlo a ninguno con duda. Y agradecerles a todos, y sepamos que la corriente federal es lo que decía en nuestra fundación:
somos la reserva de la CGT de los argentinos, de Saúl, de muchos dirigentes que dieron su vida por defender la patria, y la Corriente Federal está en ese camino. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Un fuerte aplauso a vos y a todo APSE por esta charla. La comisión, y gracias a ustedes. Muchas gracias a todos desde la Comisión de Derechos Humanos por participar. Un gran Gracias, abrazo. gracias Ale, gracias a los chicos. Nos vemos. Gracias Alejandra, gracias Diego por colaborar. Ahora que me voy, pueden pegarme, dale. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos, compañeros. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Carlos, gracias. Alejandra, ¿se me escucha ahora? Sí, ahora te escucho. Bueno, ahora sí está bien. Fui censurado esta vez. Abrazo, Poli. Bueno, muchas gracias a todos. Esperemos en la próxima ver algunas cositas tenía para aportar con lo que dijo Carlos. Gracias Horacio, gracias Karina, gracias Alejandra por todo. Gracias, Héctor. Chao, compañeros y compañeras. Chao, nene. Chao, compañeros. Chao, compañera. Chao, Compañeros. compañeros. Hasta luego, compañeras, compañeros. Chao, chicos, gracias. Muy buena charla. Muy buena. Me alegro que les haya gustado.